Buenas tardes a todos. Eh, a continuación vamos a tener el tema de la Biblia, la introducción al curso bíblico de Historia de la Salvación. Vamos a tener una introducción a la palabra de Dios, a la Biblia. Voy a explicar qué significa la palabra Biblia, en cuántas partes está dividida la Biblia, qué son los capítulos, versículos, eh, qué son los libros deuterocanónicos, qué es el canon, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es porque el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Acabamos de terminar ese mes. Y bueno, más bien, yo quiero, pues, al iniciar este mes de octubre, pues al no poder haberlo hecho en septiembre, pues por lo menos en este primer día del mes de octubre, hablar sobre la palabra de Dios. Esto se hace porque en la iglesia se celebra la fiesta de San Jerónimo, que es el traductor de la Biblia de la Vulgata Latina, y se le ha dado a septiembre el mes de la Biblia. Pero pues yo no pude en ese tiempo hacer algo sobre la palabra de Dios, específicamente nada más de la Biblia. Y se me ocurrió, y desde cuando estoy que quiero hablar de este tema, pero hoy pues, lo voy a hacer. Vamos a hablar de esto de la Biblia, la introducción, para que quien no sepa cómo usar la palabra de Dios, cómo entrar a la palabra, a la Biblia, abrir su Biblia y ponerse a leerla, pues lo haga, que tenga la confianza de leer la Biblia, de saber todo esto que les acabo de decir. Bueno, antes de iniciar, voy a hacer una oración breve al Espíritu Santo para que me ilumine, para que nos ilumine, para que nos ayude a poder que Él nos acompañe. Vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos con el mismo Espíritu tener amor a las cosas buenas. Te pedimos, oh Espíritu Santo, Paráclito, Padre de los pobres, oh dador de dones, Espíritu Santo, Consolador, ven, oh Espíritu Consolador, llena mi alma, llena mi corazón, llena mi mente, mi boca, mis oídos, mis ojos, mi cuerpo, mi ser, mis manos, mi corazón y todo mi ser que sea movido por ti, oh Espíritu de Dios. Ven a mi alma y guíame y condúceme. Que yo no hable por mis propias palabras, sino que hable por las palabras de Jesús nuestro Señor. Que sea instrumento de salvación del Padre eterno. De ti, oh Trinidad Santa, quiero hablar, quiero expresarme para poder servirte y poder ayudar a mis hermanos. Tú que como Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos al Padre Celestial con la oración que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Saludamos también a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues quiero comentarles que Dios, tengo una de las cuestiones que me pasa, es que soy muy espontáneo, que si, o sea, me cuesta mucho preparar una cosa y ya estando en el momento de querer dar el tema, pues no me nace hacerlo, solamente en el momento en que yo tengo ese deseo, esa inspiración, esa es la palabra inspiración, y por eso en el momento hago ciertos temas que me llaman la atención, y en este momento es este tema el que me llamó la atención, tengo la inspiración de querer realizarlo, hablarles de la palabra de Dios, de la Biblia, para que después quiero hacer el curso bíblico que se llama Historia de la Salvación, pero esto como una introducción para que empecemos
este curso de Biblia. Entonces, vamos a iniciar y les voy a decir, los temas que voy a hablar. Primero, ¿qué es la Biblia? ¿Quién es el autor principal y quiénes son los autores secundarios? Después veremos división de la Biblia, número de libros, libros de protocanónicos, libros deuterocanónicos, libros apócrifos, tiempo en que se escribió la Biblia, manejo de la Biblia, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia y Biblia, ciencia, historia y cultura. Estos son los temas que se van a tratar. Ojalá que pueda en este momento, por lo menos la mitad de estos temas, poderlos tratar en esta sesión. Ya después, si puedo, en otra sesión se hace lo que falte, porque sí es algo largo, pero que ya de antemano, pues ya les puedo ir hablando de cada tema, pero vamos por tema, por partes, para que se pueda entender, porque el católico debe empezar a conocer la Biblia, la palabra de Dios, y empaparse y tomarlo como libro de cabecera, el libro más importante para la vida de cristiano católico debe ser la Biblia, porque los hermanos separados nos han robado algo que es de nosotros. Yo hace rato, pues me ganó ¿cómo se le puede decir? El amor propio católico, dialogando con un testigo de Jehová, y es lo que yo le decía a él, pero ellos piensan y creen y les han hecho creer que solamente ellos son los que usan la Biblia y que el católico, pues no, que ha abandonado, o más bien que la Biblia no es que haya surgido de la iglesia, sino que católica, sino que ellos son los verdaderos cristianos y eso es una mentira. Los verdaderos cristianos son los miembros de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, porque solamente hay una iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y esa es la iglesia católica, no hay otra y que se puede demostrar históricamente. El problema es que se nos ha hecho creer, con todas las leyendas negras, que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino y que nosotros no tenemos nada que hacer, que solamente ellos. Pero imagínense, actualmente hay muchas sectas protestantes, muchas, no es que haya una, o dos, o tres, cinco, 10 o 20, no, son más de 400, lo decía el difunto padre Jorge Loring, que estudió sobre este punto, y también el padre Amatuli tiene su libro en el libro de Diálogo con los Protestantes, y ahí explica cada una de las sectas, su historia y cómo fue que iniciaron. Y yo les sugiero, quien pueda adquirir el libro de Diálogo con los Protestantes, pues comprarlo y ahí ver cada una de las historias de cada secta. Pero que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que en realidad la Biblia surgió de la Iglesia Católica, que es la experiencia y vida del pueblo católico. Recuerde que la Iglesia Católica fue fundada en el año 33 de nuestra era por nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Él fundó la Iglesia y, y los obispos católicos fueron las que reunieron los libros de la Biblia y fueron los que formaron el canon. Bueno, pero vamos a iniciar parte por parte. Biblia. Tenemos que iniciar que la palabra Biblia viene del griego que se dice ta Biblia. ¿Qué quiere decir ta Biblia? Quiere decir los libros, los libros. Por lo tanto, la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros, es una biblioteca, pero es una biblioteca religiosa, una biblioteca espiritual. Si usted va a una biblioteca y va a ver libros, diferentes temas. En este caso de la Biblia, habla sobre el mensaje de Dios. Por eso, vamos a ver más adelante que hay dos testamentos, dos alianzas, dos compromisos, dos contratos, antiguo y nuevo contrato, antiguo y nueva alianza, antiguo y nueva, ¿cómo se llama? Alianza, compromiso, contrato, pacto, testamento, es lo mismo, son palabras semejantes,
Pero es muy importante que entendamos esto, porque así nos vamos a dar cuenta que el testamento Dios nos dio, está dividido en dos, antiguo y nuevo. El antiguo fue dado al antiguo pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento es dado a la iglesia de Cristo, que es el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia católica. Vamos a ver qué es el autor principal y autores secundarios. Recordemos que lo principal que debemos entender, que el autor principal de la Biblia es Dios. Dios es el autor principal, es el que inspiró a los agiógrafos. ¿Qué son los agiógrafos? Agiógrafos son las personas que escribieron, inspirados por Dios. Y aquí vienen los autores secundarios, esos personajes llamados agiógrafos, que escribieron, movidos por el Espíritu Santo, movidos por Dios, pero que ellos, algunos de ellos no estaban conscientes que iban a escribir algo que con el tiempo se iba a llamar Biblia. Ellos no eran conscientes, sino que lo hicieron movidos por el Espíritu Santo. Dios es el autor principal de la Biblia. Él inspiró a geógrafo o escritor sagrado para que escribiera todo aquello y solo aquello que quería que se escribiera. Entonces aquí está esa parte. Entonces los agiógrafos son los escritores secundarios, los escritores secundarios de la Biblia, pero el escritor, autor, aquí la palabra es autor. El autor principal de la Biblia es Dios, y los autores secundarios son los agiógrafos, los que se pudieron escribir con su mano, con su pluma, y empezaron con su intelecto, pero inspirado por Dios. Pero aquí tenemos que entender una cosa muy importante, que muchas veces los hermanos separados y malos testigos de Jehová tergiversan, o cambian. Hacen pensar que la Jehová era una persona manipulada por Dios, que Dios le solamente escribió como si le estuviera dictando. No fue así. En realidad, cada individuo, cada persona o cada libro de la Biblia tuvo diferentes agiógrafos, pero que ellos escribieron e investigaron sobre el punto que iban a hablar, pero ellos pusieron de su cosecha, como decimos vulgarmente. Pero Dios, como es Dios, los inspiró para que hablaran según su voluntad, según la voluntad de Dios, pero ellos escribieron también de su cultura, del momento que estaban viviendo. Por ejemplo, ponemos un ejemplo sencillo, de las cartas de San Pablo. San Pablo, ¿por qué escribió cada una de las cartas? Por ejemplo, la carta a los romanos, la carta a los colosenses, a Corintio, a Tesalónica, etcétera, etcétera. Él escribió movido por el Espíritu Santo, pero él tenía un motivo para escribir. Por ejemplo, él iba a cada una de las comunidades, las evangelizaba, se iba de ahí, y para poder seguir en contacto con sus discípulos y ver que la comunidad donde él había estado no perdiera la fe, pues les mandaba cartas. Esa fue la finalidad de él. Les mandó cartas para diferentes temas, pero que él no sabía que iba a ser inspirado por Dios. Él no pensó que iba a existir después un libro o una colección de libros que se iba a llamar Biblia. No hay una parte en la Biblia, en la misma Biblia, que aparezca la palabra Biblia. No, eso no aparece. No hay ningún texto bíblico dentro de los 73 libros de la Biblia que aparezca la palabra Biblia en ninguna parte. Pero que sí es una colección. Entonces, esta es la forma que yo quiero que comprendamos cómo es que cada autor sagrado empezó a escribir. Él escribió porque quiso ese deseo. Por ejemplo, los evangelistas quisieron escribir para poder sostener lo que ellos estaban predicando. Tuvieron que investigar. Por ejemplo, tuvieron que preguntarle a la Santísima Virgen María, Lucas, Mateo, Marcos, Juan pues, vivía con la Virgen Santísima. Dice el mismo Evangelio de San Juan que él se la llevó a vivir con él después de que Jesús murió y resucitó y subió al cielo, se la llevó a su casa. ¿Por qué? Porque Jesús se la encomendó. Entonces ahí es donde él yo creo que le empezó a hacerle preguntas y se puso a escribir el Evangelio de San Juan. Pero en realidad él no pensó que ese libro que él estaba escribiendo iba a ser después parte de la Biblia.
La cuestión es que los hermanos separados creen que es como si Dios manipulara a los autores sagrados y solamente, ¿cómo se llama? No iba a escribir algo de su cultura. Ellos escribieron algo de su cultura, de su tiempo, de su contexto histórico que estaban viviendo. Es importante que entendamos esto. Ahora, la división de la Biblia, vamos a ver qué es lo que estaba diciendo hace rato. Dice, la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene como centro la alianza o pacto entre Dios y el pueblo de Israel que se hizo en el monte Sinaí por medio de Moisés alrededor del año 1950 a.C. El Nuevo Testamento tiene como centro de alianza o pacto entre Dios y la iglesia que se hizo en el monte Calvario con la muerte de Jesús en la cruz. Entonces hay dos alianzas, dos testamentos, dos compromisos, dos contratos. Entonces tenemos que entender que no es el mismo el Antiguo Testamento, no es igual el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y como lo acabo de leer, el Antiguo Testamento se realizó entre Dios, Yahvé, y el antiguo pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. ¿En dónde? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí se realiza esa alianza, ese contrato, ese pacto, ese compromiso que se selló con la sangre de los corderos. ¿Y cuál era el pacto? ¿Cuál era las cláusulas de ese pacto, de esa alianza, de ese testamento? ¿Cuáles son? Dice Dios, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si ustedes me obedecen y siguen mi pacto, siguen mi alianza, yo estaré con ustedes y nunca los dejaré y siempre podrán tener mi ayuda, mi amor, mi protección, porque yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, dice Yahvé de los ejércitos, le dice, pero por medio de ese pacto se realizó con Moisés. Moisés era el mediador entre el pueblo de Israel y Yahvé de los ejércitos, Yahvé, Dios. Moisés hablaba con Dios y les manifestaba la voluntad de Dios. Pero como así pasa por ejemplo, en una empresa, cuando alguien va a trabajar y le da trabajo el patrón o la empresa le da trabajo, se sella ese compromiso, ese contrato, ¿cómo? Firmando. ¿Y cuál fue la firma del pueblo de Israel con Dios? La sangre de cordero. Dice la palabra de Dios que en el monte Sinaí se sella con la sangre de los corderos que Moisés chorrió a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios, así como no sé si ustedes se acuerdan que cuando uno va a misa, el padre, cuando rocía, rocía agua bendita a toda la gente, empieza a echarles así Moisés, después de haber sacrificado corderos, tomó un balde lleno de sangre de cordero, con una rama empezó a echarle a los israelitas y decir, esta es la sangre del pacto que hoy hace Yahvé para que ustedes se comprometan que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y nosotros nos comprometemos a cumplir la voluntad de Dios, que se realizó en los 10 mandamientos, su voluntad de Dios. Entonces, ese es el Antiguo Testamento. Ahora, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia y el mediador, pero ya es un mediador perfecto y permanente, es Jesús nuestro Señor. Así en el Antiguo Testamento estaba Moisés, ahora el nuevo Moisés es Cristo nuestro Señor. Y con su sangre, si en el Antiguo Testamento había sido con la sangre de corderos, de animales, ahora con la sangre del nuevo Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, se sella la nueva alianza, que ya no va a ser con animales, va a ser con la sangre de Cristo nuestro Señor. Por eso en la última cena que dice Jesús, este cáliz es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ahí se sella en el monte Calvario, se sella la nueva alianza. Pero esta es una alianza permanente y para siempre. En el Antiguo Testamento era una alianza, ¿cómo se puede decir? Mientras, momentánea.
El Antiguo Testamento es una alianza momentánea. Por eso el nuevo pueblo de Dios no puede regresar a las costumbres, a las leyes del Antiguo Testamento. No puede. ¿Por qué? Porque la realidad, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo que la realidad. Porque en el Antiguo Testamento el representante era un hombre pecador, que es Moisés, que representa al pueblo de Dios, que era el antiguo pueblo de Israel, pero que no es perfecto. Pero acá, en el Nuevo Testamento, es el mismo Hijo de Dios, el Hijo del Padre Eterno, que es Jesucristo nuestro Señor, el que nos representa, el que nos habla del Padre Eterno, el nuevo sacerdote eterno y para siempre es Cristo nuestro Señor. Él es el nuevo Moisés, el nuevo legislador, el nuevo, más bien el Redentor, el Mesías. Y aquí viene la realidad en el Nuevo Testamento. Por eso un católico no puede hacer lo que hacen los hermanos separados. Los hermanos separados toman del Antiguo Testamento todo y agarran una cosa y agarran otro y les cobran el diezmo a la gente porque dicen que ahí está en el Antiguo Testamento, que guardan el sábado, que hacen esto y esto que dicen en el Antiguo Testamento, no comen carne de puerco, X. Pero ese es el Antiguo Testamento. Eso es ley para los judíos, no para el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios, la ley verdadera y perfecta es la ley del amor, la ley que Jesús vino a traer, nuestro Señor, porque Él no se equivoca. Él ya viene y establece una alianza perpetua y para siempre, con, con su iglesia, con la iglesia católica, con los apóstoles, con los discípulos de los apóstoles, con los presbíteros, con los obispos, con los sacerdotes, y que ellos son nuestros representantes, pero Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el pueblo de Dios, es el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que entender lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso muchas veces la gente y llega la gente que no tiene una instrucción religiosa en el campo bíblico, se confunde y cae en errores muy graves. Por ejemplo, los mormones en el Antiguo Testamento, se podía tener muchas mujeres, se podía tener, rey Salomón tuvo 600 esposas y 400 concubinas, 1000 mujeres nada más para él solito, pero él porque era el rey y se podía permitir la poligamia, pero en el Nuevo Testamento ya no se permite eso. Dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y para siempre, lo dice Jesús nuestro Señor. Cristo establece el matrimonio como un sacramento. Y así, si nosotros vamos checando cada parte, Antiguo y Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el Antiguo es imperfecto, pero el Nuevo es perfecto. ¿Por qué? Porque ya es la ley dada por Jesús nuestro Señor al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces es muy importante que entendamos eso. Si no se entiende eso, podemos caer en los errores que cometen los hermanos separados. Al pensar que todo es lo mismo, que lo agarran en general, todo, la Biblia. Claro que es palabra de Dios la Biblia en el Antiguo Testamento, pero hay cosas que ahí ya nosotros, como miembros del nuevo pueblo de Dios, no podemos practicar, porque es regresar al pasado, porque ya como dice el mismo Jesús, ya el novio está entre nosotros. ¿Y quién es el novio? ¿Y quién es la esposa? El novio es Cristo nuestro Señor, la esposa es la iglesia. Y ya en el pasado era Moisés, que era el que nos llevó al novio, que es Cristo nuestro Señor, y la esposa es la iglesia. Si nosotros practicamos el Antiguo Testamento, estamos negando que ahorita existe el Mesías verdadero, el que esperaban los profetas, el que esperó Moisés, el que esperó los patriarcas. Si nosotros volvemos a predicar las leyes del Antiguo Testamento, pues estamos negando que Cristo es el Salvador, nuestro Redentor. Por eso necesitamos que ver qué dice el Nuevo Testamento ante cualquier punto que aparece en el Antiguo Testamento. Número de libros. La Biblia contiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo tiene 27. Aquí tenemos que hacer un paréntesis porque las Biblias de los hermanos separados tiene 66 en el Antiguo y 27 en el Nuevo.
En el Nuevo, tanto la Biblia católica como la Biblia protestante está bien, pero en el Antiguo Testamento no. ¿Por qué? Porque ellos le quitaron 7 libros. Ellos le quitaron 7 libros. En la Biblia de Lutero sí estaba, recordemos que cuando San Jerónimo traduce la Biblia, que nosotros le llamamos la Vulgata Latina, tenía los 73 libros, pero que cuando fue después de la Reforma Protestante, ellos le quitan los deuterocanónicos, que vamos a ver qué quiere decir deuterocanónicos, y ellos te empiezan a decir que la iglesia la que le aumentó 7, que para ellos dicen que son apócrifos. No, apócrifo quiere decir oculto, algo que se escondió, que no es de Dios para ellos así, y no. La iglesia siempre ha tenido 73 libros en la Biblia, 73, pero los hermanos separados le han quitado 7, los deuterocanónicos. Ahora vamos a ver, libros protocanónicos. Dice, proto quiere decir primero y canon quiere decir medida, norma, regla. Los libros protocanónicos son aquellos que desde un principio fueron aceptados como palabra de Dios y que por lo tanto fueron incluidos en el canon o lista de los libros considerados como reglas de fe. Entonces, el canon bíblico es la regla, es la medida, es lo establecido ya, que no se puede cambiar. Al principio hubo un protocanon, ¿qué dijimos? Ay, se me fue la palabra. Perdón, libros protocanónicos, que son los primeros libros inspirados por Dios que se tomaron, que se consideraron inspirados por Dios. Y después vinieron los deuterocanónicos, los protocanónicos son los primeros libros que se inspiraron, que se aceptaron como inspirados por Dios, los primeros. Después vinieron los deuterocanónicos, que han sido los libros que quiere decir deutero. Vamos a ver. Deutero quiere decir segundo. Son aquellos libros que en un segundo tiempo fueron incluidos en el canon o lista de los libros inspirados. Son deuterocanónicos. Vamos a ver cuáles son los deuterocanónicos. En el Antiguo Testamento son deuterocanónicos Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, primer y segundo libro de Macabeos. En el Antiguo Testamento son, y aquí es donde los hermanos separados. Si usted checa una Biblia, por ejemplo, la Reina Valera o otra Biblia, que por lo regular la Biblia Reina Valera es la que más se usa en el protestantismo, van a ver que esos libros no van a aparecer en el Antiguo Testamento de los hermanos separados. Esos libros no aparecen, pero que son deuterocanónicos para la Iglesia Católica, porque la Iglesia, cuando la formó la Biblia, sí los incluyó. Ellos fueron los que lo quitaron. En el Nuevo Testamento son deuterocanónicos Hebreos, carta de Santiago, segunda carta de San Pedro, segunda y tercera carta de San Juan, Judas y Apocalipsis. Esos libros son deuterocanónicos del Nuevo Testamento. En relación al Antiguo Testamento, el motivo de las dudas vino del hecho que por estar escritos en griego y no en hebreo, los judíos no los incluyeron en su canon bíblico cuando formaron la lista de los libros inspirados, segundo siglo después de Cristo. Recordemos que los judíos no habían cerrado su canon, sino hasta después de que la iglesia ya hizo su canon. ¿Ellos qué hicieron? Ellos, al ver que estaba la iglesia de Cristo, la iglesia católica, se dieron cuenta que ellos empezaron a usar el canon bíblico del Antiguo Testamento, pero que ellos tenían libros que estaban escritos en griego. ¿Y estos libros dónde surgieron todos estos libros? Después de la diáspora. ¿Qué quiere decir la diáspora? En el momento en que fueron llevados los israelitas al destierro, fueron llevados al destierro por los babilónicos, y allí, como ellos ya no vivieron en su tierra, en su pueblo, en Israel, quisieron traducir la Biblia del hebreo al griego, se tradujo, pero hubo otros libros que se incluyeron, que son los deuterocanónicos que acabamos de ver, se incluyeron, y como fueron escritos en griego, por eso se llama la Biblia de los 70. En la Biblia de los 70, los 70 sabios que se pudieron a traducir la Biblia, en esa Biblia aparecen los deuterocanónicos,
pero se llama Biblia de los 70 porque es el Antiguo Testamento en griego, en griego. Entonces, como los judíos tienen esa cuestión de pensar que solamente lo inspirado por Dios debe de ser en su lengua nativa, que es en hebreo, como eran en griego, ellos no los aceptaron, pero la iglesia sí. Pero ¿cómo se llama? Los israelitas que vinieron del destierro, sí traían en la Biblia de ellos, sí traía, sí, pero cuando hablo Biblia de ellos es el Antiguo Testamento. Quiero aclarar este punto, es el Antiguo Testamento. La Biblia de los 70 es el Antiguo Testamento de ellos, del griego, de ellos, de los 70, porque ellos tienen su Biblia, que es la Biblia hebrea, donde todo está escrito en hebreo, que nomás son 39 libros, nada más son 39 libros. Ojalá que esto se entienda. Si tienen alguna duda en esto, háganmelo saber en los comentarios para que yo se los conteste después. Por lo que se refiere al Nuevo Testamento, el motivo de las dudas vino del hecho de que estos libros no parecía que tuvieran como autores a las personas señaladas. Ese fue el motivo en el Nuevo Testamento, que pensaban que en realidad ellos no eran los que los habían escrito. Después de una atenta reflexión, la jerarquía católica aceptó como inspirados por Dios los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento por dos razones. Vamos a ver las razones por qué la iglesia aceptó los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Número uno, ya los judíos no contaban con ninguna autoridad para decidir en cuestiones bíblicas. En efecto, Jesús dio toda la autoridad a su iglesia, guiada por sus pastores. Recordemos que dice el mismo Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron, pero los que lo aceptaron los hizo ser hijos de Dios. Entonces, los judíos, no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto les quitó la autoridad que ya les había dado como pueblo, el pueblo de él, de Dios. Ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia y él tiene la autoridad plena y completa que Dios le dio. Recuerden que le dio las llaves a San Pedro, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, una autoridad plena y completa. Por lo tanto, los israelitas ya no tienen autoridad, ya no pueden decir si se ven que solamente en hebreo y que los griegos, en los libros en griego no, ellos no, porque no tienen la autoridad dada por Dios. Se les quitó esa autoridad al negar al Mesías. Número dos, la razón de la lengua no tiene sentido, puesto que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo que se refiere al Nuevo Testamento, en un segundo tiempo se aceptaron los libros en duda por aclararse su autor y especialmente por encontrarse su doctrina completamente conforme a la tradición. Entonces ahí es que hubo dudas, hubo quien no, por el mismo Martín Lutero, había libros que él no aceptaba del Nuevo Testamento. Él negaba y a él le costaba aceptarlos, pero que los incluyó, pero nada más así como en duda. Así pasó también en algunos autores, algunos que llegaron a pensar que esos deuterocanónicos del Nuevo Testamento no eran, que ya habíamos visto cuáles son, que por ejemplo es la carta de los Hebreos, la carta de Santiago, segunda carta de San Pedro, segunda y tercera carta de San Juan, Judas y Apocalipsis. Para ellos hubo quienes pensaron a pensar que estos libros no eran inspirados por Dios, pero que la iglesia después, al investigar, se dio cuenta que sí. Y por eso los incluyó en la Vulgata Latina. Los protestantes aceptaron el canon judío por lo que se refiere al Antiguo Testamento, y por lo que se refiere al Nuevo Testamento aceptaron el canon de la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica formó la Biblia como la conocemos actualmente, los 73 libros. En el Sínodo Romano se reunieron los obispos con el Papa Dámaso y reconocieron lo que era la Biblia. Ya como ese fue el primer
la primera, ¿cómo se le puede decir? El primer, canon que se realizó, establecido de 73 libros, pero que se fue poco a poco, ratificando en diferentes, por ejemplo, el concilio de Hipona y el concilio de Cartago, se fueron, ratificando. Después ya en el concilio de Trento ya se cerró y dijo que ya no, ya el concilio de Trento dijo que no podía haber más que los 73 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, nada más. Ya, por ejemplo, ya en el Concilio Vaticano II, hablando de Vermont, se explica que toda la Biblia, todos los 73 libros, es inspirados por Dios y que la Iglesia Católica es la depositaria de ese mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces nosotros como católicos debemos de recibir ¿cómo se llama? Ese depósito de fe que está en la Biblia y debemos de nutrirnos en ella, en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora van a ver, ¿qué es un libro apócrifo? Libros apócrifos. Apócrifo quiere decir oculto. Son escritos de autores desconocidos. La iglesia lo rechazó por no encontrar su doctrina conforme a la tradición. He aquí algunos ejemplos. Odas de Salomón, libro de Enoch, Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, etc. Hay libros hay libros apócrifos que la iglesia desde el principio rechazó. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, que se ha publicado en el cine, con esto ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Ahora no me acuerdo, pero después les digo. Pero entonces el Evangelio de Judas no es un evangelio verdaderamente que lo haya escrito algún Judas, porque Judas ya había muerto. Recordemos que Judas ya había muerto. Hay un evangelio que es el Evangelio de María. Tampoco, ese es deuterocanónico. Perdón, no es cierto, quíteme esta. Entonces, ¿por qué dije deuterocanónico? No, apócrifo, perdón, apócrifo. O sea, oculto, algo que no es, que se escondió para hacer creer, y que había gente que les ponían nombres o sea, que eran personas que engañaban a la gente y les ponían nombres de los apóstoles o de alguien importante para que la gente creyera que ese libro era inspirado por Dios, pero la iglesia se dio cuenta que en realidad no era del autor que estaban diciendo, como lo que acabo de decir, que es por ejemplo, déjame acordarme aquí, dice, Odas de Salomón, no era Salomón quien las escribió. Libro de Enoch, Enoch no escribió ese libro. Evangelio de Pedro, Pedro no escribió ningún evangelio. Si usted checa en el Nuevo Testamento, no aparece ningún evangelio de Pedro. Sí aparece la primera y segunda carta de San Pedro, pero no evangelio. Evangelio de Tomás, etcétera. Hay varios libros apócrifos que uno como católico no debe de tomarlos como inspirados por Dios. Solamente los 73 libros que vienen en la Biblia son los inspirados por Dios, 73. No 66, porque los del antiguo, perdón, los de los hermanos separados, nada más. Por eso es muy importante que usted cheque que cuando quiera adquirir su Biblia, sea una Biblia católica, no cualquier Biblia, no una Biblia que le regalen los hermanos separados, no. Usted compra una Biblia, hay diferentes versiones de la Biblia católica. Por ejemplo, está la latinoamericana, está la Biblia de Jerusalén, está la Nácar Colunga, está la Torre Samat, está Dios habla hoy, está la del pueblo de Dios, y así varias versiones católicas. Es importante que usted investigue, que trate de buscar alguna de estas versiones de la Biblia que son católicas. Siempre, miren, les voy a decir una forma de que usted se dé cuenta si su Biblia es católica o no. Tiene que tener el imprimatur, tiene que aparecer ahí al principio imprimatur por algún obispo católico que diga por el episcopado tal, ya sea latinoamericano, ya sea de algún país en específico, pero tiene que dar el imprimatur, tiene que aparecer esa palabra, imprimatur, que quiere decir imprímase, o el nihil obstant, que quiere decir no hay obstáculo para que se imprima. Estas dos, tienen que aparecer esas dos palabras en su Biblia. Si esas dos palabras no aparecen en su Biblia y no son los 73 libros, no puede usted agarrar y usar esa Biblia. ¿Por qué? Porque no está completa. Es muy importante que el católico esté consciente
cómo debe de darse cuenta cuando una Biblia es católica y cuando no, con el imprimatur y el Nihil Ostat. Bueno, por lo pronto, bueno, vamos a, ya, yo creo que sí me va a alcanzar el tiempo para, lo voy a dejar aquí en mañana vamos a continuar con lo de el manejo de la Biblia, tiempo que se escribió la Biblia y lectura de la Biblia y estudio de la Biblia. Estos temas los vamos a ver mañana. Ahorita porque ya me llevé 40 minutos de este tema, pero que mañana lo vamos a terminar para que ya después empecemos ya el curso formalmente de Historia de la Salvación. Ojalá que me acompañen a este curso de Historia de la Salvación. Espero que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, lo puedan escribir en la caja de los comentarios para que yo les pueda aclarar o pueda yo, ¿cómo se puede decir? Seguir sus sugerencias. Si en algo algo me falta, pues pónganlo ahí en la caja de los comentarios. Bueno, pues que Dios los bendiga, que tengan feliz tarde, feliz noche. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Y les invito a que me acompañen mañana en el Rosario.